Bueno, empezamos con esta proposición, sean A y B números reales, y sabemos que, tales que A es menor o igual que B más epsilon para todo epsilon positivo. ¿Está? A es menor o igual que B más epsilon para todo epsilon positivo. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir si para todo epsilon A es menor o igual que B más epsilon? Es la cota superior o algo así. No. Si A es menor o A igual que menor que B. B. A A menor o igual a B. Perfecto. A menor o igual a B. ¿Está? Demostración. O sea, fíjense qué estamos diciendo. Si tenemos un número que es menor o igual que B, más cualquier cantidad positiva, no importa lo chiquita que sea esa cantidad, entonces en realidad es menor o igual a B. ¿Está? Menor o igual a B, ¿qué quiere decir? Que no es mayor estricto que B. ¿Está? Entonces, de lo contrario... Pero si epsilon es mayor que 0, ¿no debería ser menor nomás? No, justamente me encanta, vieron que esto hay que insistir, insistir, insistir. Para todo epsilon. ¿Entienden? Para todo epsilon. No. Mirá, Pero si epsilon no es no es mayor o igual a 0, ¿por qué no sería menor estricto? Porque la diferencia entre A y B puede ser epsilon, creo que es por eso, ¿no? chiquilines, esperen, voy a responder dos cosas. La primera es que lo que me están diciendo, que A es menor estricto que B más epsilon. Sí, eso es verdad. Si epsilon es positivo y A es menor o igual que B, en realidad es menor estricto que B más epsilon. Eso está bien, pero si es menor estricto que B más epsilon, también es menor o igual que B más epsilon. Eso no, no se entreveren con eso. Si un número es menor que otro, en particular es menor o igual que ese otro Pero número. ¿no debería ser que epsilon es mayor o igual a 0 para que sea que A es? No, no. Acá, sinceramente, no sé qué es lo que están preguntando. O sea, miren esto. 1 es menor que 2, es verdad, pero también es menor o igual a 2. ¿Entienden? No pasa nada. Esto que escribo acá no es incorrecto, está perfecto. O sea, aunque nosotros ya hayamos probado que A es menor o igual que B, siempre va a ser cierto que es menor o igual que B más epsilon, para cualquier epsilon positivo. Eso es un tema aparte que no tiene nada que ver con lo que quiero enseñar con esta proposición. Eso... Pero si A, ponele, es 1 y B, perdón, si A es 2, ponele, y B es 1 y epsilon, no sé, un número muy grande, Sí, o sea, mirá. ¿Cómo me dijiste? A es 1 y B es 2. No, no, A2 al y B. revés. A es 2, B es ¿Sí? 1 y epsilon un número grande, yo que sé, 10. Está, Pero eso no pero se cumple la esto es propiedad. para todo epsilon. No Y me si podés agarras un elegir epsilon que es epsilon. 0 con algo, ahí no se cumple. Pero Mirá, no se cumple la propiedad. A sigue siendo mayor que B. Se cumple cuando A es menor que B. miren esto. Lo hacemos así, con A igual 1, perdón, con A igual 2 y B igual 1, como me dijeron, ¿está? O sea, este es B, que es el 1, y este es A, que es el 2. Lo que yo digo, ¿tá?, es que en esta situación no se cumple la hipótesis. O sea, no es cierto que 2 es menor o igual que 1 más epsilon para todo epsilon. Eso es falso. O sea, no se está verificando la hipótesis. Yo digo que A y B cumplen esto para todo epsilon. Es mentira que 2 es menor o igual que 1 más epsilon para todo epsilon, porque, por ejemplo, es mentira que 2 es menor o igual que 1 más un medio. Ah, ok, ya entendí lo de para todo epsilon. Para todo epsilon, chiquilines, esto es fundamental, para todo epsilon, no me fijen epsilon, no les den valores a epsilon. Cada vez que pongo para todo epsilon en esta clase, alguien me dice, pero ¿y si epsilon es 8? No, eso no me importa. Cambiale el valor, esto es para todo epsilon. O si epsilon es muy grande, no, y bueno, achicalo, ¿tá? Es para todo epsilon.
Tengo una pregunta. Dale, dale. ¿Por qué pedimos que epsilon sea mayor estricto que cero, cuando siendo igual a Porque cero también se cumpliría yo, todo? yo quiero probar esta proposición, ¿tá? Quiero probar que si tengo un número que es menor o igual que otro, más epsilon para cualquier cantidad positiva estricta, para cualquier cantidad positiva estricta se verifica esto, entonces en realidad es menor o igual que b. Eso es lo que yo quiero probar. Entonces, Yo lo que decía es que con el cero también se verifica. claro, pero fíjate, si yo pongo acá, qué es lo que vos me estás proponiendo, mayor o igual a 0, ¿tá? En particular, en la hipótesis ya tengo que A es menor o igual que B, entonces no tengo que probar nada. ¿Entendés? Si yo Entiendo. pongo epsilon igual a 0 en la hipótesis, ya tengo la tesis gratis, no es eso lo que yo quiero probar. Lo que yo quiero probar es que incluso cuando yo muevo B un poquitito, pero para cualquier poquitito, A siempre es menor o igual que B más epsilon, entonces A es menor o igual a B. ¿Entienden? No me sirve poner eso Sí. que me está. En el caso de, para todo epsilon mayor a 0, no es que le pongan un número, sino de que es positivo nomás. O sea, con Exacto, todos los es positivos y ya positivo está. nomás, cualquiera. Ah. Cualquiera que se te ocurra. Imagínate, es más, lo que se tiene que ocurrir es que si vos tenés A acá, y epsilon es tan chico que está acá, viste, casi no, lo tengo que dibujar casi pegado, ¿está? Igual sigue siendo menor o igual que B más epsilon. Perdón, es que lo dibujé al lado de A. Si acá está B y este es B más epsilon, casi pegado a B, igual A es menor o igual que B. ¿Está? Bueno, pero entonces fíjense, ¿lo probamos o siguen habiendo controversias respecto al enunciado? ¿Vamos a hacer una demostración por absurdo? Claro, por eso empecé con esta frase, mirá, de lo contrario. ¿Qué quiere decir? Voy a suponer que no pasa, que A es menor o igual que B, y llegar a una contradicción. ¿Está? De lo contrario, entonces, o sea, si no pasa lo que yo quiero probar, que es que A es menor o igual que B, entonces, ¿qué pasa? Que A es mayor estricto que B. ¿Están de acuerdo? O sea, si no es menor o igual que B, es porque es mayor estricto que B. Bueno, pero si es mayor estricto que B, acá tengo B y acá tengo A. Y esta cantidad, B menos A, es positiva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si le sumas epsilon a B, sigue siendo más chico que A. ¿Pero qué epsilon? Porque si le sumo un epsilon muy grande, me queda Si mal. tomamos si tomamos epsilon como b menos a, te queda igual a A, que te diría que A no siempre es mayor a B. No, pero ahí me quedaría justito A menor o igual que A. Pero Claro, menos se A la sobre suma dos. sería igual. B menos A menos otro dos. número, y ese otro número puede ser cualquier real. O epsilon mayor a B menos A, mayor o igual. A menos B. No, si lo pongo mayor, me paso acá. Pero ¿y si pongo B menos A sobre 2? Ese sí. Profe, ¿no sería A Perfecto. menos B? Perfecto, Pues si B miren. más chico. Miren, Claro. tomando Epsilon menor o igual a B menos A. igual a B menos Profe. A sobre 2, ¿qué tengo? Que B más epsilon, ¿quién es? Es este punto del medio acá. B más epsilon sigue siendo menor que A. ¿Entienden? Profe, Pero esa no sería distancia A menos B. ¿es A menos B o B menos A? Perdón, tienen razón, es A menos B. Esperen que lo puse mal. Ay, va. A menos B, esta es A menos B. Y epsilon, ¿cómo lo tomo? Como A menos B sobre 2. Este punto de acá es B más epsilon. Y ahí ¿De también acuerdo? sería. ¿Entienden? B más epsilon, tomando este epsilon, es menor estricto que A. Profe, pero ¿por qué si A es más grande que B, B menos A da positivo? ¿Y por qué es la definición?
Ah, es que me equivoqué, esperen. Me equivoqué con B y A. Empiezo de nuevo, ¿tá? Porque puse lo que era B menos C, B menos A era A menos B, ¿tá? Me equivoqué, voy a empezar todo de nuevo. Disculpas. Bueno, ahora sí. Bueno, de lo contrario, A mayor que B, ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién es positivo? Es A menos B. A menos B es la distancia que es positiva. ¿Están de acuerdo? Ahora, que lo había puesto mal. Había puesto B menos A, pero es A menos B. ¿De acuerdo? Sí. Bien. A menos B es positivo. ¿Y quién tengo? A B. Acá tengo a A. Y acá tengo justamente esta distancia que es A menos B. ¿Tá? Lo que yo digo es que este punto de acá, que ya lo hemos hecho muchas veces, el punto medio del segmento entre A y B, este punto de acá, ¿quién es? Este punto es B más A menos B sobre 2. ¿Tá? Porque a B le sumo la mitad del segmento, la mitad de la longitud, A menos B sobre 2, entonces me da ese punto de ahí. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que si tomo epsilon igual a A menos B sobre 2, que es positivo, tengo que B más epsilon es menor estricto que A. ¿Se dan cuenta? Claro, eso es absurdo porque contradice la hipótesis. Perfecto, contradice la hipótesis. Absurdo, contradice que A es menor o igual a B más epsilon para todo epsilon. Como la hipótesis me dice para todo epsilon, yo tengo derecho a elegir acá el epsilon que a mí se me antoje. ¿Entienden? Esa es la gracia cuando vos tenés una propiedad para todo epsilon. El epsilon lo elegís vos porque te conviene. ¿Acá qué epsilon me convenía? Bueno, elegí este de acá, elegí este epsilon, A menos B sobre 2, pero en realidad me servía cualquier epsilon que fuera más grande que A menos B, perdón, que fuera más chico que la distancia A menos B, ¿entienden? Cualquier epsilon que yo tomara que fuera más chico que A menos B, que es la distancia de este intervalo, entonces B más epsilon iba a ser menor que A. Y eso ya es absurdo. ¿Entienden? Voy a ponerlo eso como una observación. Entonces, acá termina la demostración porque ya llegué a la contradicción. Pero voy a poner una observación. Profe, ¿se anima a subir un poquito la pantalla? Desde que está, o sea, la hipótesis. Profe, ¿hay algún lugar que se pueda estudiar esto de forma, digamos, con algún repartido o algo, algún libro o algo? El práctico 3 insiste y insiste sobre esto. Pero si hay algo que no entendés, preguntame, porque fíjense, chiquilines, esto les tendría que sonar, lo hemos hecho casi todas las clases desde que empezamos. El tema es que es algo clave que hay que entender. ¿tá? Es algo casi que diría yo que de la manera de hablar, ¿tá? Que casi que del lenguaje, porque después, si entendés el lenguaje, si es menor o igual que B más epsilon, para todo epsilon, es menor o igual que B, es obvio, o sea, como que hay algo que hay que entender ahí. Pregunten. Yo ya era para sacar una captura para copiar. Pero alguien iba a preguntar algo. Bueno, entonces la observación que quería hacer es, si en la demostración anterior en lugar
de tomar epsilon igual a menos b sobre 2, elegía cualquier epsilon, cualquier otro epsilon, que verificara que epsilon fuera menor estricto que a menos b, fíjense que si ustedes tienen acá b y a, cualquier epsilon que se tomen que sea más chico que esta distancia, va a verificar que b más epsilon es menor que a. Y esto ya era absurdo. O sea que ese que tomé a menos b sobre 2, el punto medio, servía, pero me servía si tomaba este punto o este punto. Todo este intervalo tenía yo para contradecir la hipótesis de absurdo. ¿Entienden? Cualquier epsilon que yo tomara menor a esa distancia me iba a verificar que b más epsilon era menor estricto que a. Absurdo si la hipótesis era que a es menor o igual que b para todo epsilon. Una consulta. Consulte. Entonces podría ser, por ejemplo, a menos b sobre 3. Claro. Perfectamente, a menos b sobre 3. Cualquier epsilon menor que a menos b, menor estricto, te servía. Muchas gracias. De nada. Es que, ¿qué es lo que pasa, chiquilines? Una vez que un número es menor estricto que otro, miren esto, que tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada. Una vez que un número es menor estricto que otro, cualquiera, le voy a poner XY ahora porque no importa, si es menor estricto, ya sabemos que entre ellos dos hay todo un continuo, hay todo un pequeño R, todo un intervalo, o sea, hay infinitos puntos ahí, entonces puedes elegir el punto medio o el 1/3 o cualquier otro que no es ninguno de esos, ¿entienden? Hay todo un continuo ahí. Y por más que X e Y estén re cerquita, o sea, si en vez de estar así como los dibujé, acá está X y Y está acá, este intervalo chiquitito que estoy dibujando igual, le hago un zoom, y es un intervalito grande, ¿entienden? O sea, está lleno de puntos igual. Cualquier cantidad positiva, piensen recontra chica, pero estrictamente positiva, bueno, se me abrió un mundo ahí adentro. Ahí tengo todo llenito de puntos. Tengo densos a los racionales ahí en ese intervalo, fue lo que vimos la clase pasada, o sea, infinitos racionales. Y si mi intervalo re chiquitito que lo marqué acá, ahora lo parto en 2, acá adentro este chiquitito lo mismo, llenito de puntos. Y todo así, y eso lo puedo hacer todas las veces que quiera. Perdón, yo tengo una consulta. Entonces, ¿dónde estaría el punto de epsilon? Porque, o sea, ¿es un punto? Porque si no, b menos epsilon no sería la mitad entre b y a, ¿no? No. O sea, me confunde la diferencia entre epsilon y b más a, y b más epsilon. Vos fíjate, acá, cuando yo digo, tomo epsilon igual a este punto, a menos b sobre... Lo estoy fijando, en ese caso, es el punto medio del intervalo. ¿Tá? Pero lo que digo es, cualquier otro epsilon me servía. Cualquier otro epsilon más chico que la diferencia, que la distancia entre a y b. Pero una Claro, vez... pero entonces, ¿por qué ese punto es b más epsilon? ¿El punto medio? Porque eso pasa siempre, mirá, si vos tenés cualquier intervalo, le voy a poner X y en vez de A y B para mostrarte que es algo general, ¿cómo se escribe este punto medio de acá? Es X más Y menos X sobre 2, porque al punto X le tengo que sumar la mitad del intervalo. Este punto se escribe así, X más Y menos X. Porque en realidad epsilon... Ah, miren, les enseño este lema que está Perdón, relacionado perdón. con lo que me están O preguntando. sea, elegimos ese punto puntual para epsilon, para la demostración por absurdo, que se cumpla, o sea, esa demostración que estamos haciendo. Ese valor que definimos epsilon es para eso.
para mostrar que sea A no es mayor a B. Por eso Claro, definimos bien, en no, ese. no sé quién está hablando porque no lo veo, pero bien, me hiciste acordar de una cosa. Fíjense, en general, ¿no? Si uno quiere probar una proposición de este estilo, ¿no? Sabe que la hipótesis se cumple para todo epsilon. ¿Cómo uno contradice esa hipótesis? Bueno, encontrando un epsilon para la cual no se cumple. O sea, si mi hipótesis es, esto se cumple para todo epsilon, y yo asumiendo algo encuentro un epsilon, un valor determinado dado, 8, ahí sí, 8, 4, b menos a sobre 2, ahí sí lo fijo, pero te encuentro un valor para el cual no se cumple, absurdo, porque contradije la hipótesis. O sea, contradecir para todo epsilon pasa algo, es decir, existe un epsilon para el cual no pasa. A ver, Y es por eso que elegimos A menos B sobre 2. claro. Es por la razón, la única razón. Es importante, ¿tá? Observen que en general, para contradecir una afirmación del tipo para todo epsilon ocurre algo, basta encontrar un valor de epsilon, uno solo, ¿tá? Un valor de epsilon, para que eso no ocurra, para que ese algo no ocurra. ¿Entienden lo que quiero decir acá? ¿Cómo yo contradigo que para todo epsilon ocurre algo? Bueno, encuentro un epsilon que ese algo no ocurre. Creo que en realidad lo que es más así difícil de entender, no sé si es difícil de entender, pero que si entendés eso, entendés es que en realidad epsilon no es un punto, que epsilon es una distancia. Que si a B le sumás esa distancia, que lo elegimos de manera que nos sirviera, ahí sí encontramos el punto. Ya puede ser, no sé. ¿Más dudas? Yo tengo consulta. Sí, yo tengo una. Pregunta. Cuando hablamos de AB y el tema de epsilon, ¿sí? ¿La comprobación es en el tramo AB o BA o en toda la recta? No, acá simplemente si No, miramos sí, lo que explico. pasa entre A y B, es suficiente, porque vos fíjate que todo lo que estamos hablando acá ocurre entre A y B. La recta siempre va a estar, pero nosotros para esta demostración nos alcanzó mirar lo que pasaba entre A y B. Por eso, pero cuando ponen así siempre en el segmento de lo que pongan AB o XY o lo que sea, y el epsilon que sea positivo ya está. Sí. Mirá, En esto, este quería caso. poner esto, chiquilines. Bien. Después les sigo con preguntas. Les quería poner esta observación. Después seguimos con preguntas que creo que los va a ayudar también. Miren, observación. Dados X e Y en R, cualesquier punto, tenemos que existe un epsilon positivo, bueno, X e Y diferente está. Existe un epsilon positivo tal que Y lo puedo escribir como X más epsilon. Esto es si, dados X y en R, voy a poner así, si Y es mayor que X. ¿Está? ¿Por qué? ¿Cuál es el epsilon que tengo que encontrar? ¿Por qué es cierto esto que Menos digo? X. Claro, epsilon es igual a Y menos X. O sea, yo siempre puedo escribir, una vez que yo tengo X e Y acá, no importa dónde esté Y, siempre es de la forma X más epsilon. ¿Qué epsilon? Esta distancia. ¿Entienden? Es obvio lo que estoy diciendo, por eso les digo, hay algo de lenguaje, es obvio. Dado un X, cualquier otro punto de la recta
lo vas a poder escribir como x más epsilon. Si el punto es mayor que x, es un epsilon positivo, y si el punto es menor que x, es un epsilon negativo. ¿Tá? Pero dado un x más epsilon cubre toda la recta si epsilon varía en r. Entonces no necesita que y sea mayor a x, ¿no? No, Porque pero si, acá si como está al otro puse lado, solo tenés que acá tomar porque puse epsilon positivo, un pero epsilon tenés razón. negativo para que vaya para atrás en vez de ir hacia adelante. Más generalmente, entonces, gracias, más generalmente, dado x en R, y un punto I que no sea X, existe un epsilon en R, ahora no digo que sea positivo ni negativo, tal que X es igual a I más epsilon. Perdón, lo voy a escribir así, tal que I, porque fue como lo escribí antes, I es igual a X más epsilon. Es decir, si yo fijo un X, ¿cómo puedo escribir cualquier otro punto de la recta? Bueno, como X más la distancia a ese punto. Es decir, que el conjunto, voy un poco más con esto, este conjunto X más epsilon con epsilon variando en R, esperen, este conjunto X más epsilon con epsilon variando en R, ¿qué conjunto es? Los reales. Todos los reales. Sí, todos los reales, muy bien. Ahora sí que habían dudas que quedaron para atrás. Me pueden preguntar de lo de atrás, si quieren, de lo que quieren. Sí, ¿se anima a subir un poco, profe, y le hago una pregunta? Un poquito más. Ahí mismo, un poquito más para abajo ahora. Ahí, tengo b más epsilon menor que 0, absurdo. ¿Cómo lo dedujo eso? Para que no veo dónde estás. Ahí mismo, donde está el absurdo. Ah. Tengo b... Sí, ¿cómo deduje qué? Porque, claro, lo dijo como un razonamiento muy inmediato, así como muy Pero lógico. decime qué parte, que no entiendo cuál parte. Claro, puso, si tomo epsilon, sí. S mayor que 0, después puso, tengo eso más y lo epsilon menor puso como absurdo. Ah, porque contradice que hace a menor o igual que b más epsilon para todo epsilon. Claro, pero ¿cómo logra ver que b más epsilon es menor que 0? Menor que a, eso es lo que digo. Ah, ¿por qué yo sé esto de acá? Me estás preguntando, Sí, que b más sí. epsilon es menor que a. Te Sí. explico. De dos maneras distintas. Una que fue la que ya expliqué, que es que b más epsilon es exactamente el punto medio, porque acá le estoy sumando la mitad de la distancia del intervalo. O sea que es menor estricto que a. ¿Tá? Y si no te hago la cuenta directa, te voy a hacer la cuenta directa acá en otro color. O sea, ¿por qué yo sé que b más epsilon es menor que a? ¿Tá? ¿Por qué yo sé esto? Porque epsilon, no te olvides que es b más a menos b sobre 2. Entonces hago la cuenta y esto es 2b más a menos b todo sobre 2. O sea que es b más a sobre 2. Y vos querés saber si esto es menor estricto que a, o si b más a es más chico que 2a. O si b, esto es lo mismo que si b es menor que a. Y eso es lo que vos estás suponiendo, que b es menor estricto que a. ¿Te convencí? Eso es la prueba analítica. La prueba geométrica es que es el punto medio del intervalo. Profe, la proposición del inicio Pará, el falsa, que me ¿no? estaba preguntando, ¿entendió? Yo lo que veo que b más epsilon, sí, cae en el medio, ahí como bien lo Claro. dibujás. Por lo tanto, es más chico que a. Y sí, es lo que estamos diciendo. B más epsilon es más chico que a. Bien. Ahora sí, sigan con las preguntas. ¿Te animas a bajar, profe? ¿Hasta dónde? La última parte. Ahí.
Una pregunta, profe. Dígame. Acá, cuando llegamos al absurdo, contradecimos la hipótesis. Bien. Pero acá contradecir la hipótesis, ¿qué significa? ¿Que estamos probando la tesis o que estamos diciendo que la tesis es errónea? No, escuchame. Si vos querés probar hipótesis implica tesis, ¿tá? En este caso la hipótesis es que A es menor o igual que B más epsilon para todo epsilon, y vos querés probar que eso implica que A es menor o igual que B. Claro. Tá. Demostración por absurdo, que es decir, negar la tesis, es decir, en vez de A menor o igual que B, vamos a suponer, que fue lo que hicimos acá, de lo contrario, vamos a suponer que A es mayor estricto que B. Eso es negar la tesis, porque vos fíjate que la tesis es A menor o igual que B. Bien. Tá. Vamos a negar la tesis, pero esa tesis, ¿qué pasa a ser? La hipótesis de absurdo. O sea, esta es la hipótesis de absurdo, que A es mayor que B. ¿Tá? O sea, Sí. de lo contrario, asumo que A es mayor que B y voy a llegar a una contradicción. Hago todo el razonamiento, llego a una contradicción. ¿Tá? Entonces, ¿qué contradije? La hipótesis, que A es menor o igual que B más epsilon para todo epsilon, porque justamente llegué al opuesto acá. Bien. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento que hice? Si la tesis falla, o sea, si la tesis es falsa, es porque la hipótesis es falsa, ¿tá? Pero eso es absurdo, la hipótesis es lo que yo quiero asumir, y eso es lo que resumí acá en este recuadro. En general, contradecir una afirmación del tipo para todo epsilon ocurre algo, hay que encontrar un epsilon para que ese algo no ocurra. Bien, entendí. Más preguntas. Este era el calentamiento, chiquilines. Esta proposición, o sea, de alguna manera u otra la hemos visto 65 veces. A mí no me importa, ¿tá? La explico 66 igual porque yo sé que es bien importante. Pero ¿puede ya bajar la un tendrían poquito? que saber. Ya la tendrían que saber. ¿Tá? Profe, ¿puede bajar un poco? Sí. Hasta ahí. Gracias. Bueno, ¿más dudas o seguimos un poquito? Profe, yo tengo un par de dudas Seguimos. con respecto a... Hay distintos ejercicios en el práctico que hablan de los naturales. Sí. En esos ejercicios yo tomo el 0 como parte de los naturales, ¿está bien? Eso, no sé qué decirte. Por ejemplo, si es 1 sobre n con n naturales, no, tómalo a partir del 1, porque, ¿me entendés? No te sirve tomar el 0. Es una ¿No te lo convención. dice la letra? No, la letra, o sea, solamente dice naturales, no dice... No es muy importante, o sea, hacelo, fíjate, los naturales son infinitos. ¿Qué pasa con 0 o con 1? O sea, son muy pocos, no importa. Fíjate, si querés ponérselo el 0, ponelo, si querés empezar del 1, empezá del 1. Eso seguro que no es lo central del ejercicio. ¿Tá? Está. Bueno, voy a avanzar un poquito porque miren esto que les voy a poner acá. Porque estamos a full con el supremo, pero el ínfimo también existe, ¿eh? El ínfimo también existe. ¿Sería la cota inferior más grande o algo así? Bien, bien. Lo ahora mismo lo que el otro, pero esto al revés. Bien, es tal cual. Lo mismo que el supremo, pero al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Que invertimos la recta y en vez de mirar los números más grandes que los elementos del conjunto, vamos a mirar los números más chicos que los elementos del conjunto. ¿Tá? Entonces voy con las definiciones. Entonces, definición, primer definición, cota inferior. Un número K es cota inferior de un subconjunto A de R, cota inferior de A, un subconjunto de los reales, si K es menor o igual que X para todo X de A.
Es decir, que podemos tener, si acá está el conjunto A, digamos, este es el conjunto A, todos estos números de acá son cotas inferiores. ¿Está bien? Hay muchas, así como cotas superiores hay muchas, cotas inferiores hay muchas. Es cualquier número que verifique esta propiedad, sea menor o igual que X para cualquier elemento del conjunto. ¿Está bien? Después tenemos lo que es un mínimo. Mínimo. K, o le voy a poner así, M es mínimo de A si M es cota inferior de A, o sea que M menor o igual que X para todo X en A, y además M pertenece a A. ¿Está? O sea que es una cota inferior que además pertenece al conjunto. ¿Eso es un mínimo? Eso es un mínimo, es una cota inferior que además pertenece al conjunto. Bueno, es como el máximo, pero en vez de ser el más grande del conjunto es el más chico. Es el elemento más chico del conjunto. ¿Qué pasa? Hay veces que hay conjuntos que no tienen un elemento más chico. ¿Está bien? Por ejemplo, el intervalo 0,1, ejemplo. 0,1, el intervalo 0,1 abierto, lo voy a cerrar en 1 para que vean la diferencia, no tiene mínimo, o sea, no tiene un elemento más chico. ¿Por qué? Porque el elemento más chico sería el 0 que no está en el conjunto. ¿Tá? No tiene mínimo y tiene máximo. ¿Está bien? El mínimo no está, elemento más chico no tiene. Pero el elemento más grande sí es el 1. ¿En los naturales? No, muchachos, el intervalo 0, 1, estos son los X en R, tal que 0 menor que X menor o igual que 1. Esta es la notación para el intervalo, son todos un continuo, están llenos de puntos. Ah, no, disculpa, lo que pasa es que pensé que eran dos paréntesis rectos. No vi que era uno curvo en el 0. Sí, no importa, no. Sí, hay veces parece que me saco de quicio, pero no es así. Profe, cálmese, Bueno. profe. El ínfimo, muchachos, ¿qué es el ínfimo? Ínfimo. Profe, una pregunta. Sí, pregunta. Si el mínimo, o sea, ahí decís que es cota inferior, Un mínimo, por definición, es cota inferior y además está en el conjunto. Tiene dos propiedades. Ya sé que hace Marquita. No se escucha, profe. no se escucha. Ahí se te ve moviéndote en la cámara, a ver, habla. Hola. Ahí se Hola, escucha. mucho gusto. Esperen un momento porque... Esperen. Va a parir antes con nosotros. Marianita. No. No. ¡Qué animales! Marianita. Bueno, gente, perdimos a la profe. Uy, se recalentó la profe. Bueno, Chetazo, ahora voy mató. abandonando el curso. Por culpa de ¿Alguien más ustedes para está perdiendo la gastronomía? empleada, porque si no es una peleadora. ¿Te Ah, pero imaginas? el mínimo- Bueno, Bueno, no, aprendo no los aguanto más, no sé qué hacer. Ah. ¿Alguien juega LOL? Hola. No jugaba. Miren que queda todo grabado. No es como cuando el profesor se va de la clase No. y... Dijeron Bueno. obscenidades, profe. Ah, qué horrible, qué horrible. No. Bueno, ¿qué estaban? Pregúntenme de nuevo. No, yo que te había preguntado, o sea, esto de que el mínimo es cota inferior, entonces el máximo es cota superior, ¿se considera por más de que pertenezca al conjunto? ¿Un máximo qué es? Es una cota superior que además pertenece al conjunto. Ok, eso. Gracias. El ínfimo.
también es una cota inferior, perdón, y es ínfimo de A, si es cota inferior, o sea, esto lo tiene que cumplir, y además tiene otra propiedad importante, tiene otra propiedad extra que lo hace único. Que es la mayor de las cotas inferiores. Claro, y además, para toda otra cota, para toda L cota inferior, se tiene que L es menor o igual que I. Es decir, como estaban diciendo ahí, es la mayor cota superior. Cota inferior. Inferior. Perdón. Es la mayor cota inferior. O sea que acá tenemos, vamos a hacer un dibujito, si acá tenemos un conjunto A. La menor cota inferior, ¿no? No, la mayor, ¿no ves? ¿No ves que es la mayor cota inferior? Ah, claro, es al revés. Bien. Entonces acá tenemos un conjunto A. Este punto de acá sería el ínfimo, porque todo acá están las cotas inferiores. Entonces, todo conjunto acotado inferiormente en R tiene una cota inferior o algo así. Sí, vamos a probarlo, tiene razón usted. ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí. No sé, nada. ¿No sabe su Federico. nombre? O ¿Cómo se sea, llama usted? me llamo Federico, profe. Bueno, Federico, esto vamos a poner acá, esta Bueno, es proposición. igual que con el otro, pero lo mismo, pero para las cotas inferior. Claro, pero ¿qué pasa? Lo otro era un axioma, esto lo vamos a tener que probar, ¿eh? Esa es la diferencia, lo otro era un axioma. Ahora esto te lo pongo como una proposición, es decir, todo conjunto de los reales, no vacío y acotado inferiormente, tiene ínfimo. Esto es como el axioma 10, pero la diferencia es que no es un axioma. Esto lo vamos a deducir del axioma 10. ¿Tá? Todo conjunto Profe, no ¿puedo subir dos vacío y renglones? acotado inferiormente tiene ínfimo. ¿Qué? Si puede subir 2 renglones. Gracias. Puede Una bajar. pregunta. Pregunten. O sea, en realidad es como el práctico, pero tal vez de esto también. Porque yo como que no estaba segura cuando hacía los ejercicios cómo darme cuenta si un conjunto estaba o no estaba acotado superiormente. Digo, ¿cómo te das cuenta de eso para saber si tiene Ahora, supremidad? después de esto voy a hacer muchos ejemplos, pero te digo, o sea, ¿cómo sabés vos si un conjunto está o no acotado superior o inferiormente? Es que si vos no tenés una cota superior, suponete, ¿qué quiere decir? Que en el conjunto podés superar cualquier número. ¿Entendés? Porque una cota superior es como un parate, como más de esto vos no vas. Entonces, si vos siempre podés ir más allá, como por ejemplo le pasa a los números naturales, que siempre encontrás un natural más grande que cualquier número, entonces eso es no estar acotado superiormente. Vale, gracias. Igual vamos a hacer muchos ejemplos. La clase de hoy la termino todo con ejemplos, ¿tá? Ya que tenemos toda la definición en máximo, mínimo, ínfimo, supremo, la termino toda con ejemplos. Dale. Y no hago demostraciones que los estreso. Bueno, esto sí lo vamos a demostrar. Todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo. Demostración. Bueno, si yo quiero probar que un conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo, considero un conjunto no vacío. Entonces, sea A un subconjunto de los reales no vacío. Y suponemos que está acotado inferiormente, es decir, que existe un L tal que L es menor o igual que X
para todo x en A. Eso es decir, que está acotado inferiormente. Es decir, que acá tengo L y por acá me anda A. ¿Está? Muy bien. Fíjense qué puedo hacer. Yo ya sé que el axioma 10 se verifica, o sea que los conjuntos acotados superiormente sí tienen supremo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago para pasarme de un conjunto acotado inferiormente a un conjunto acotado superiormente? Considero los negativos de todos los elementos en el conjunto. ¿Tá? Es Sería decir, menos A. perfecto, Entonces, ¿lo punto? considero el conjunto menos A, que ¿quién es menos A? Por definición, lo defino así, son los menos X con X en A. ¿Tá? O sea, ¿cuáles son los elementos del conjunto menos A? Es agarrar todos los elementos de A y multiplicarlos por menos 1. O sea, son todos los opuestos de los conjuntos de A. ¿Tá? ¿Qué pasa? Fíjense, como L es menor o igual que X, entonces menos L es mayor o igual que menos X. Recuerden que multiplicar por menos 1 da vuelta a las desigualdades. ¿Tá? Entonces, menos L es mayor o igual que menos X. ¿Qué me dice esto del conjunto menos A? Está acotado superiormente. Claro. Esto, Que ese es una cota superior. fíjense, esto recuerden que valía para todo X en A. L es menor o igual que X para todo X en A. Entonces, menos L mayor o igual que menos X para todo X en A. Por lo tanto, como bien decían, menos A está acotado superiormente. Bien, ¿y por qué es no vacío? Digo además que menos A es no vacío. Díganme un elemento de menos A. X. Menos X. ¿Y X de dónde lo saco? De A que es no A vacío. es no vacío, ahí va. Como A es no vacío, existe X en A. Por lo tanto, menos X está en menos A. Bueno, pero entonces menos A, fíjense qué propiedad tiene. Está acotado superiormente y es no vacío. Por lo tanto, tiene supremo. Por axioma 10, existe S, que ¿quién es ese? Es el supremo del conjunto menos A. ¿Tá? Ese es el supremo del conjunto menos A. ¿Cuál es el candidato ahora a ínfimo de A? El supremo. El supremo de menos A. No, el supremo de menos A es el supremo de menos El A. opuesto del S. supremo. Menos L. supremo. Ahí va, Menos S. menos S. Probemos que menos S es ínfimo de A. ¿Tá? Para probar que es ínfimo de A, tengo que probar dos cosas, que es cota inferior y que es la más grande de las cotas inferiores. Entonces, primero pruebo que menos S es cota inferior de A. Bueno, ¿qué pasa? Como S es cota superior de menos A, ¿tá? Como S es cota superior de menos A, yo lo que sé es que menos X es menor o igual que S para todo X en A. ¿Están de acuerdo? Porque eso es decir que S es cota superior de menos A. Por lo tanto, multiplicando por menos 1, X es mayor o igual que menos S para todo X en A. O sea que ya probé que menos S es cota inferior de A. O sea, menos S, cota inferior de A. ¿Bien? ¿Me siguen?
Sí. Bueno, ¿qué me falta probar? Ya probé que es cota inferior. ¿Qué tengo que probar ahora? Es la mayor Profe, cota una inferior. pregunta. Sí. ¿Viste cuando dice menos x menor o igual que el supremo para todo x perteneciente a menos a, ¿no sería ese conjunto? No, no, porque ojo que le puse menos x acá. Si vos tenés un x en A, entonces menos x está en menos A. O sea, justamente acá estoy diciendo... está. ¿Está? Bien. Entendí. Bien. Está. Entonces 2, tengo que probar que es la mayor cota inferior, es decir, que dada L una cota inferior, dada L cota inferior de menos A, de A, perdón, de A, tengo que probar que L es menor o igual que menos S, porque recuerden que menos S es mi candidato a ínfimo. ¿Tá? Tengo que probar que es la máxima cota inferior. ¿Está bien? Bueno. Probémoslo. Si L es cota inferior de A, ¿qué quiere decir? L cota inferior de A implica X menor o igual que L para todo X en A. Por lo tanto, menos X, perdón, lo puse al revés. Si L es cota inferior de A, quiere decir que L es menor o igual que X para todo X en A. Por lo tanto, menos L es mayor o igual que menos X para todo X en A. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión para menos L? Que es cota superior. Perfecto. Menos, ¿de qué conjunto? ¿De qué conjunto? Menos L es cota superior ¿de qué conjunto? De A. De A. No, chiquilines, miren esto. Menos L es mayor o igual que ahí va. Menos A. Bien, menos L es cota superior de menos A. Bueno, pero entonces, ¿qué conclusión puedo sacar si menos L es cota superior de menos A? Que S es mayor que menos L. Es Que menor, S perdón. es Porque menor o sí, igual supera. que menos L. Perfecto, por ser S el supremo de A. Bueno, pero entonces multiplico por menos 1 y me queda menos S mayor o igual que L, que es lo que yo quería probar. Lo que quería. Porque quería probar que menos S era la mayor cota inferior. ¿Está? Conclusión. Conclusión. Menos S es el ínfimo de A. Y ahí termino la demostración porque yo quería probar que todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tenía ínfimo. Profe, Sí. capaz me cuesta visualizarlo, pero ¿puede hacer una gráfica en la que se vea el menos A y todo eso? Bien, bien, muy Así se bien. facilita. Me gusta. Suponete, si acá está el 0, ¿tá? Porque hay una cosa ahí que 0 justamente es el punto fijo de x y menos x. Entonces, suponete que ahí está el 0, ¿tá? Y acá tenés el conjunto A, está por acá. ¿Cuál es el conjunto menos A? Bueno, vos tenés que hacer la reflexión. O sea, simetrizar respecto del 0, ¿me entendés? Acá está menos A. Este es menos A. Estas distancias son iguales. Esta distancia es Ahí igual. va. Este es menos A. Porque acá, si acá está un X, acá está el menos X. ¿Entendés? Es el opuesto de X. Si vos tenés, si acá está el 1, acá está el menos 1. Es simetrizar respecto de 0. Si acá está Z, acá está menos Z. Ahí va, ahora sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Vos fijate, si vos tenés acá el supremo del conjunto A, ¿tá? Cuando lo das vuelta para acá, te quedó el ínfimo del conjunto menos A. O sea, menos el supremo es el ínfimo. Gracias, profe, entendí.
Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, y ahora fíjense, nos queda media hora, excelente, hacemos todo ejemplos, y así nos sacamos todas las dudas de qué es el supremo, el máximo, el ínfimo, el mínimo, está todo ejemplo. Profe, Sí. a la izquierda. Profe, tenemos ir para arriba que la demostración me queda un poco sin copiar. Me saco screenshot. Sí, y hacemos Profe, una en el pausa último de- a la izquierda, en el último a la izquierda le quedó una I de ínfimo. Sí, 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 porque menos el supremo es el ínfimo. Ah, ya quedó nomás. Gracias. ¿Por qué es que hay que demostrar que el ínfimo, pero el supremo no? Porque el supremo fue un axioma, lo colocamos como un axioma de los números reales. O sea, caracterizamos los reales como un conjunto que verifica 10 axiomas. Eso los damos como ciertos, o sea, los axiomas de cuerpo, orden y completitud los damos como ciertos, son axiomas. Pero el axioma del ínfimo no es necesario ponerlo, o sea, si querés lo podrías agregar, pero no es necesario porque se deduce del otro. ¿Entendés? No es necesario agregarlo porque es deducible. Exacto. Ahí va. Uno optimiza, porque si no, empiezo a poner toda la lista de cosas que verifican los números reales, no termino nunca. Esperen, antes de los ejemplos hago una pausita porque me hago pis, ya vengo. Sale LOL. Ah, frío. Server de Minecraft. Hay que hacer el práctico. Abro server. Yo tengo los puertos abiertos. Ah. ¿Alguien pasa Rust? Dale. Pasen el server de la facultad y de Minecraft. Hay varios. Hay un server donde están reconstruyendo todo el edificio de la fin. Está bien. Ponele. Bueno, volví. Ejemplos. En todos los casos, buscamos máximo, mínimo, supremo e ínfimo, del conjunto A. ¿Ok? Primero, primer ejemplo, el conjunto A son los X en R, tal que X menos 4 por X más 5 menor a 0. ¿Está?
Bueno, entonces yo para determinar máximo, mínimo, supremo e ínfimo, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta cuál es el conjunto A, reconocer cuál es el conjunto A. Bueno, ¿Eso se puede hacer con el signo? claro, obvio, es lo que iba a decir. Hay que hacer el signo, ¿por qué? Porque vos tenés que encontrar cuándo esto es menor a 0. Entonces haces el signo y te quedás con los menores a 0. Entonces, para determinar... Profe, ¿le puedo preguntar algo de la demostración del ínfimo? Sí, déjame terminar de escribir esta oración y voy para arriba, ¿tá? Para determinar el conjunto A, estudio el signo de x menos 4 por x más 5. Bueno, ¿Puede ser que sea de menos 5 a 0? Pregúntenme. Puede ser que sea de 4 a menos 5 y Esperen, tenga que había una pregunta antes que era de la demostración. ¿No había una pregunta de la demostración? Sí. Mi pregunta es, ¿por qué menos L es mayor o igual al supremo? Está casi al final de la demostración. ¿Esto? Eso. Está. Porque como sabemos que menos L es cota superior, es lo que probamos antes, como es cota superior, necesariamente es mayor o igual al supremo, porque acordate que el supremo es la mínima cota superior. Esa es la propiedad que tiene el supremo, que cualquier cota superior es mayor o igual a él. Claro, pero el supremo que se refiere ahí no es el supremo de A. No, y el menos supremo L es no de es. menos A. El supremo es del El supremo es de menos A. Claro, mirá acá. Está. Ese es el supremo de menos A. Está. Esa es mi duda. Gracias. Bueno, volviendo al ejemplo, entonces hacemos el signo de esta función. ¿Cómo se hace? Bueno, esta función tiene un 0 en 4 y un 0 en menos 5. ¿Está bien? O sea... Por eso, de menos 5 a 0. ¿Por qué a 0? Si tiene nomás 0 en 4 y en menos 5. El signo de esta función, acá es positivo, acá es negativo y acá es positivo. De menos 5 a 4 te quedaría el Claro. A. Pero sin incluirlos, ¿no? Abierto. Abierto, muy bien. Muy bien. Profe, en estos ejemplos, ¿qué era lo que ibas a buscar? Máximo, ínfimo y qué más. Máximo, mínimo, supremo e ínfimo. O sea que A, ¿qué conjunto es? A no es otra cosa que el intervalo menos 5, 4, abierto. ¿Cuál es el mínimo de A? No tiene. No tiene. El máximo Tampoco. no tiene. El supremo, 4. ¿por qué? Porque es la mínima cota superior. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un número acá que sea cota superior? O sea, algo menor estricto que sea cota superior. Porque siempre van a haber números del conjunto que van a ser más grandes que ese. Sí, exacto. Por más poquito que yo me corra acá 4 menos epsilon, por más poquito que me corra, acá hay otro número que es 4 menos epsilon más esta distancia positiva, más una distancia menor que esa distancia positiva, que es menor que 4, pero es mayor que 4 menos epsilon. ¿Tá? O sea, probar que el supremo del intervalo AB es el extremo superior lo hicimos en general. Vayan a buscar en las notas la demostración. ¿Tá? Pero no es obvio, a priori hay que probarlo. Porque ¿por qué no queda un hueco ahí? Es justamente por el axioma de completitud, porque no hay huecos en los números reales. ¿No? Bueno, el supremo es 4. ¿Y el ínfimo? Menos 5. Menos 5, muy bien. Está. Fácil. Hago otro fácil, ¿está? Profe, una pregunta. Sí.
No entendí bien la explicación de cómo es que ningún otro número dentro de ese conjunto no podría ser Ah, bueno, el supremo. bien. Bien, entonces vos tenemos menos 5 y el 4. ¿Tá? Vos querés probar que el supremo es 4. ¿Tá? Cota superior, ¿sabés qué es? Porque todos los elementos en el intervalo menos 5, 4 son menores o iguales que 4. O sea, cota superior es. La pregunta es ¿por qué no hay otra cota superior acá, que le voy a llamar K, que sea menor estricta que 4? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, pero entonces vos fíjate. Suponemos entonces K menor que 4. K menor que 4. ¿Qué quiere decir? Que 4 menos K es positivo. O sea que, ¿qué pasa? Existe un n tal que 1 sobre n es menor, que 4 menos K. ¿Me seguís? Dada cualquier cantidad positiva, existe un n natural tal que 1 sobre n es menor que 4 menos K. ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, pero entonces, ¿qué deducimos de acá? Que K es menor que ¿qué número? Que 4 menos 1 sobre n. Y esto es menor estricto que 4. Entonces, ¿qué encontraste acá? Encontraste un número que está en el conjunto, pero que es mayor que K, que vos supusiste que era la cota superior. Está en el conjunto porque es menor que 4, y esa es la definición del intervalo, son los X que están entre menos 5 y 4. Entonces, 4 menos 1 sobre n está en el conjunto, pero es mayor que esta supuesta cota superior tuya. Por lo tanto, no hay ninguna cota superior menor estricta que 4. Claro, claro. Muchas gracias. Este es un argumento en general, sirve siempre para probar que si uno tiene el intervalo AB, el supremo es A, yo le voy a poner así, que el supremo del intervalo AB, es B, siempre es B, y que el ínfimo siempre es A. ¿Tá? Se prueba de la misma manera, o sea, análogamente lo haces para el ínfimo. ¿Tá? Profe, ¿también sería correcto decir que K es menor a K más 1 sobre N? ¿Y eso es menor a 4? ¿Pero por qué es menor a 4? O sea, yo saco que es menor a 4 de Porque esta cuenta. por la desigualdad que está después del ahí mismo, eso. ¿Está? Sumás Sí, por K eso. de los dos lados. Sí, está bien. Está bien. Bueno. Seguimos. Otro ejemplo, ¿está? Hago otro ejemplo fácil y después hacemos unos medio más complicaditos. El conjunto A ahora son los X en R. Profe, una cosa. Sí. No hay máximo ni mínimo porque 4 y 5 no pertenecen, ¿verdad? Exacto, porque para ser máximo o mínimo, tienen que pertenecer al conjunto. Y vos, no sé si te acordás o no sé si viniste a todas las clases, pero que probamos que cuando el conjunto tiene máximo, el máximo coincide con el supremo. O sea que si este conjunto tiene máximo, tendría que ser el 4, porque es el supremo, lo acabamos de probar, y ya vimos que el 4 no está en el conjunto. O sea, a lo que voy es, si un conjunto tiene máximo, el máximo y el supremo coinciden. Entonces en este caso tendría que ser 4. Y 4 no está en el conjunto. ¿Siempre? No hay. ¿Siempre qué? Siempre cuando tengo un máximo coincide con el supremo. Sí, no Claro, viniste. tipo, Vamos, en clase, ¿no viniste? había dicho que todo máximo es supremo, pero no todo supremo es máximo. Claro. Pero si un conjunto tiene máximo, entonces el máximo es el supremo. Obviamente podés tener supremo, como en este ejemplo, y no tener máximo. Pero eso lo probamos en general. Vayan a ver las notas si faltaron a clase porque hay que probarlo. O sea, hay que probar que si un conjunto tiene máximo, entonces coincide con el supremo.
Bueno, muy bien. Este conjunto, ¿cómo lo determino? ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los X que eso es positivo, mayor o igual que 0? Con el signo Haces otra vez. el signo después la división. Claro, tengo que hacer el signo de lo de arriba, el signo de lo de abajo y multiplicarlos. ¿Tá? Entonces, el signo de lo de arriba, esto tiene en menos 1/3 tiene un 0 y acá es positivo y acá es negativo. El signo de lo de abajo tiene un 0 en 2, positivo, negativo. Entonces ahora hago el signo del producto. Ese es el del práctico, ¿no? El ejercicio Está en el del práctico, sí, práctico. lo saqué del práctico. El anterior Me también sonaba conocido. está en el práctico. Más, menos, más. Y bueno, entonces, ¿cuándo es mayor o igual que 0? Bueno, es de acá para acá y de acá para acá. O sea que A es el menos infinito menos 1/3 cerrado, unión el 2 más infinito. No es abierto, profe, 2 es punto de no existencia. Bien, muchas gracias, me había olvidado esto. En el 2 no existe, tienes razón. Acá estoy dividiendo por 2, o sea que acá no existe, o sea que este punto no está. Gracias. Bien, entonces, ¿cuál es el ínfimo de A? No existe. No existe porque no está acotado inferiormente. ¿Y el supremo de A? Tampoco. Tampoco. ¿El mínimo de A? No existe. No, menos que menos. ¿Y el máximo? Tampoco existe. Tampoco. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué no existe nada? Porque este conjunto A no está acotado ni inferiormente ni superiormente. ¿Tá? A, en este caso, A no está acotado. No está acotado. Superiormente ni inferiormente. ¿Tá? Entonces, al no tener ninguna cota superior, menos va a poder tener supremo. Y lo mismo con el ínfimo, al no tener cota inferior, no va a poder tener ínfimo. ¿Tá? Y ahora vamos a hacer uno un poco más picante, que es el intervalo 1, 2, intersección Q. Este es el conjunto A. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Acá tengo el 1, 2. Y el conjunto A no es el intervalo 1, 2. Es ese intervalo cortado por los racionales. ¿Son los irracionales? No, los racionales. Son los racionales del intervalo 1, 2. La intersección, o sea, fíjate, son los X que están en Q y X está en el 1, 2. O sea, otra manera de escribirlo, O sea que hay infinitos, ¿no? X en Q tales que 1 es menor o igual que X, menor o igual que 2. Los racionales del intervalo 1, 2. ¿Cuál es el supremo? ¿Menor o igual o menor común? Porque es intersección. Pero escúchame. Y El 1, 2, el intervalo 1, 2 está cerrado. O sea que son los racionales que están entre 1 y 2. Ahí ya te escribí la intersección, porque con esta parte te digo esta condición y con esta parte... Mala mía. ¿Cuál es el supremo del conjunto A? ahí va. Tiene supremos en...
En los reales. Ah, esperen, primero que Eso nada. no cambiará. Este es un conjunto no vacío, acotado superiormente y acotado inferiormente. Por lo tanto, tiene supremo y tiene ínfimo. Eso lo sabemos. Ahora les estoy preguntando cuáles son. ¿Cuál es el supremo de A? 2. 2. Estoy de acuerdo, es 2, pero ¿por qué? ¿Cómo sé yo que el 2, que es cota superior, estoy segura? Porque por esto de acá, todos los elementos del conjunto son menores o iguales que 2, o sea que yo sé que es cota superior, pero ¿cómo sé que es la mínima? ¿Por qué no puede haber acá una cota menor estricta que 2? Porque siempre va a haber un número mayor a esa cota. ¿Con qué propiedad? Porque Que Q es los denso. racionales estén densos. En reales. ¿Qué? Porque Q es denso en R. Bien, es Claro. eso. O sea, tenemos que usar lo de la clase pasada. Como Q es denso en R, acá sabemos que va a haber un P sobre Q, sí o sí. O sea, el supremo de A es 2. ¿Por qué? Lo voy a demostrar, ¿está? Demostración de que supremo de A es 2. Sabemos que 2 es cota superior. Por definición de A. Y supongamos que existe algún K menor que 2 que también es cota superior. O sea, es por absurdo, vamos a probar que no, que 2 es la mínima, que también es cota superior. Como Q es denso en R, existe un P sobre Q en Q, tal que ¿qué? Tal que K es menor estricto que P sobre Q es menor que 2. Entonces, absurdo. Entonces, K no era cota superior. ¿Está bien? Usamos la densidad de los racionales. Fíjense que este no es el mismo argumento que para el intervalo, porque un número real, sí, yo siempre encuentro en cualquier intervalito, acá encuentro un número real, pero la cosa es encontrar un racional. Eso lo demostramos la clase pasada, que no importa qué dos números yo tome, en este caso son K y 2, entre medio de esos dos hay un racional. Profe, ¿y esta demostración del supremo de A, tenemos que hacerla siempre que quisiéramos poner que algo del supremo de A? Bueno, depende, porque si a vos te preguntan hallar el supremo, si es un múltiple opción, hallar el supremo le encajás 2, pero si te preguntan demostrar que 2 es el supremo, lo tenés que demostrar. La única manera de demostrarlo es probar que es la mínima cota superior, o sea que no puede haber otra cota superior menor. Es solo, si te piden demostrarlo, tenés que hacer la demostración. Bueno, y lo otro, bueno, profesora. Sí. A la hora de demostrar, como preguntaba recién el compañero, ¿hay que hacerlo todo así con símbolos y analogía matemática o se puede hacer mitad y mitad? Se puede hacer con palabras, se puede hacer con dibujos, o sea, lo que sí es re importante es que se entienda. Si para mí es chino, o sea, es todo un divague, aparecen números y letras que no tienen nada que ver con nada, le pongo un 0, ¿tá? Yo tengo que entender lo que están haciendo. Vos fíjate que acá hay muchas palabras, hablo bla, 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 algunas palabras y algunos números. O sea, ustedes se tienen que hacer entender en español y las ideas matemáticas que están transmitiendo. Pueden hacer dibujos, o sea, todo lo que más aporte a la comprensión del que corrige va a ir a favor de ustedes. Todo lo que no expliquen, vamos a asumir que no lo saben, porque nosotros solo podemos evaluar lo que leemos. ¿Tá? Así que ustedes esmérense y practiquen. Bien, gracias. ¿Ah? Nunca les vamos a sacar nota por escribir mucho, bueno, a menos que pongan cosas que estén mal, pero quiero decir, algo correcto, cuanto más explicado esté, mejor. De hecho, entre el 0 y el 12
hay una gama, o sea que cuanto mejor explicado esté, yo entiendo que saben más, ¿entienden? El estudiante que se sabe expresar es el que verdaderamente sabe las cosas. Bueno, pero entonces, de este conjunto, ¿cuál es el máximo? 2, 2, muy bien, ¿por qué? porque pertenece al conjunto. Claro, porque 2 está en Q. Está en Q y está en el 1, 2. O sea, pertenece al conjunto. O sea que es máximo. Bueno, y análogamente, ¿cuál es el ínfimo? 1. 1, pero hay que usar que Q es denso en R, porque Q es denso Pero en una pregunta. Una vez que demostramos, por ejemplo, si te pide demostrar, hallar el supremo y el ínfimo, y una vez que hallé el supremo y demostré que ese era el supremo, ¿puedo decir análogamente Sí, tal sí. es el ínfimo? Sí, pero el tema es que no te van a decir hallar el ínfimo y el supremo. Si quieren que lo demuestres, te van a decir demostrar que el supremo es 2. Y ahí no te van a preguntar, ¿y qué? Claro, claro. 1, pero si te preguntaran las dos, demostrar que el ínfimo es 1 y que el supremo es 2, podés demostrar una y podés decir análogamente con el ínfimo. ¿Tá? Eso está Ahí bien. va. Si vos probás perfecto que el supremo es 2, yo ya sé que sabes probar que el ínfimo es 1, es lo mismo. Profe, Sí. ¿la Q con la rayita significa que Q es denso en R? Sí, tal cual. Tal Gracias. cual, esa es una anotación, es la clausura de Q, pero es decir eso tal cual, Q es denso en R. Que Q rayita quiere decir si a Q vos le agregás todos sus puntos de acumulación, da R. Bueno, máximo, ínfimo, y el mínimo. ¿Quién es el mínimo? 1. 1. Tengo otro ejemplo más, pero lo hago la que viene porque va a dar un poquito de trabajo y quedan pocos minutos. Prefiero que me hagan preguntas. Puede ¿Qué ser un significa poco. Yo tengo una pregunta, pero es algo sobre una notación. Porque en el práctico era como, te ponían un conjunto, te ponían una unión de conjuntos y que eran cerrados, y después te ponían unos paréntesis curvos que no sé si era que decía que lo de adentro, o sea, te estaban sacando las esquinas, o en realidad era para separar términos, o cómo es. Pero no sé, si no me decís el conjunto, no te puedo decir. Si no me decís qué ejercicio, a ver, yo tengo el práctico por acá. Ah, no. Sí, yo lo Creo vi que y sabes era solo para separar que términos creo porque que significa que lo hacías esa relación primero y después la otra. Profe, ¿puedes subir un poquito? ¿En qué ejercicio, Ulises? era el 4, la parte, ya te digo, no, mentira, la parte En el 3, 3, el 3, el K, en el K. Ahí va. sí. Si me lo dictan, yo les explico, porque no lo puedo ver acá. Capaz que en el celu. En el práctico con Maynef Farielo hicimos los que tienen paréntesis, los hicimos primero. Sí, y además, o sea, yo después vi las soluciones y no, por eso no, o sea, no contaban como que hubieran sacado, como si ese paréntesis curvo estuviera no incluyendo a las esquinas, a ¿Me pueden ¿cómo decir se cuál dice? era el conjunto? ¿El conjunto Sí, A? ¿Lo dictan? te lo dicto. Sí. Ahí va. Paréntesis curvo, paréntesis recto, 1, No. 2, ese es el intervalo. ¿Curvo o recto? Los dos. No, es para Ese hacer es el una problema. unión después, así que te pone el paréntesis. Paréntesis curvo, paréntesis recto. 1,2. Sí. Paréntesis recto, unión, Ahí 3,4 cierro el recto. paréntesis curvo o no. No. Unión. No, hay unión 3,4 recto. Paréntesis recto, 3,4 recto. Y ahí sí cerrás el paréntesis curvo. Y ahí intersección 0,3. 0,3 con recto. qué paréntesis. Recto. Cerrado. Recto.
Ahí va. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos el 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Lo que sea que haya acá, va a haber que intersectarlo con el 0, 3. O sea que solo me voy a quedar con el 0, 3. ¿Está? Y lo de acá, ¿qué es? El 1, 2, es esto. Y el 3, 4, pero el 3, 4 no está. Puedes usar otros colores, profe. Esperen, agarro acá este rojo. Gracias. Rosado. Lo que digo es que el 0,3, lo rosado, es lo que sobrevive, porque como estoy intersectando con el 0,3, necesariamente los puntos de A van a estar en el 0,3. Y si ustedes se fijan en esta parte, que le pongo otro color, el 1, 2, unión el 3, 4, es lo violeta, que es 1, 2, unión el 3, 4. El 3, 4 me queda fuera del 0, 3. O sea que la intersección, o sea que el conjunto... Pero el 3 al no estar Profe, incluido. es del 1 al 2, no del 0 al 2. Ah, del 1, perdón, gracias. Del 1 al 2. Del 1 al 2, ¿está? Del 1 al 2 y del 3 al 4, pero si lo intersecto con el 0,3, lo único que me sobrevive es el 1, 2. ¿Entienden? ¿Y el 3 o no? Y el 3. Unión, muy bien, unión el 3. Que entonces díganme ustedes, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Supremo es 3. Sí. Ínfimo 1. Sí. Máximo 3 y mínimo 1. Sí. Entonces fíjense, acá cuál era la dificultad más que nada, no era lo del supremo, el ínfimo, el máximo o el mínimo, era hallar el conjunto. Ahí lo voy a hacer con la definición de conjunto. Cuando eres la intersección te quedas con el más chiquito, ¿no? Una cosa así. Claro, la intersección, ¿qué significa? Que tiene que estar a la vez en este conjunto, por eso es que yo les decía, me voy a tener que quedar acá, en este conjunto, ¿tá? Y además tiene que estar en este. Entonces, si tiene que estar en este y en este, me queda acá el 1, 2. O sea, porque tiene que estar en los dos, tiene que estar en el 1, 2 y en el 3, 4. El 3 también verifica que está en esta unión y también está en el 0,3. Por eso es que permanece acá, porque está en ambos. Claro, la pregunta venía por el lado de que los paréntesis curvos eran por un tema de, no sé, separar términos, como quieran llamarle, y no por una forma de escribir el conjunto. Okay. No, es para decir, primero esta unión y lo intersectás con este conjunto. Porque si no, si yo te lo pongo largo, mirá qué pasa si yo borro estos paréntesis. Digo, pues puedes usar llaves o otra forma, por eso. Ah, sí, pero digo, si los borro no queda claro si es que estoy haciendo esto no queda claro si es que estoy haciendo esto intersectado con esto y después le uno esto, o al revés, ¿entendés? Por eso Claro, es que... por el orden sí, obvio, si no quedaría otro conjunto. Ahí va, por eso hay que poner los paréntesis. Profe, yo tengo una pregunta más de letra. Cuando en un ejercicio se dice demostrar, hay que demostrar obviamente, pero cuando se dice estudia el máximo o el mínimo, ¿hay que demostrarlo de alguna manera o solo ponerlo? No, mira, vos si te dice estudiar el máximo y el mínimo, podés decir, por ejemplo, acá si lo estudiamos, ¿no? Decimos, el 13 es el máximo. Ahora, viste que nadie te está mirando y nadie te está examinando, o sea, a vos como estudiante lo que te conviene es tratar de ver si sabés demostrar todo, decir, mira, si me llegaran a preguntar que el 13 es supremo, ¿cómo hago? O sea, si tenés tiempo para dedicarle, te conviene demostrar todo. Porque siempre que pasa, vos dices, está esto, lo otro, y alguien viene y te pregunta, ¿y por qué? Y ahí te quedas helado. Claro, ¿no? El por qué es muy importante. Bien, gracias. ¿Más dudas? Bueno, terminamos si no hay más dudas. Profe, una duda. Para demostrar que
el supremo, ¿no? Que un número es el supremo. O sea, Mm. primero encuentro que es cota. O sea, una vez que sé que es cota superior. O sea, mi pregunta es, ¿tengo que sí o sí siempre ir por el camino de demostrar que es la menor de las cotas superiores o puedo usarlo de la propiedad, si cumple la propiedad fundamental del supremo, también puedo concluir que es supremo? Sí, también, eso Ah, fue un está. tema que vimos, podés decir por Sí, sí, teorema. mi pregunta era, Eso en el si teorema. solamente sabiendo que es cota y cumple eso, ya está. Viene otro acá, es supremo. Porque, ¿y por qué es el mismo razonamiento? Porque Claro. este dibujo que hice acá, ¿qué es lo que te impide? Te impide que este número sea cota superior, ¿entendés? Perfecto. Gracias. Profe, una pregunta. Para hallar el supremo o ínfimo, hay un caso donde te pone raíz de P para P existente de los naturales. Ese no tiene ni supremo, ni ínfimo, ni máximo, ni mínimo. Supremo no tiene porque es no acotado superiormente. Ahora, inferiormente sí está acotado. ¿Quién es una cota inferior? 1, 0. Bueno, el 0, ahí depende, ¿viste? Pero vamos a suponer que es 1, ¿está? Contamos que los naturales arrancan en 1, entonces 1 es cota inferior, ¿está? Claro. Y es el ínfimo también. Claro. Genial. Muchas gracias. Y es el Era eso. mínimo también. El mínimo y ínfimo, pero no tiene ni supremo ni máximo. No, Está. porque no está acotado superiormente. Muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí. Sobre la demostración que hiciste sobre los ínfimos, ¿viste? Había un ejercicio en el práctico. ¿De que existe Sí. el ínfimo? Sí. Sí. Está. Hay un ejercicio en el práctico que es igual, pero quería saber si era válido hacerlo en vez de como lo hiciste vos, porque neta no lo hice así. Tomar como, o sea, hacerlo por absurdo, en vez de... A ver, decime, ¿cómo fue el absurdo? Claro, o sea, si vos tomas, existe L cota inferior a tal que para todo X perteneciente a L es menor o igual a X, en vez de eso puse L mayor a X y a partir de ahí hice como... Pero no entendí la lógica, o sea, vos querés probar que todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo, ¿eso? Sí. Está, entonces, ¿cómo empezás? Así, o sea, hice... Si L, o sea, por hipótesis, L sería menor o igual a X. Bien, esto acá, como hasta acá estamos iguales, porque está acotado inferiormente. Sí. Está. Y ahora o sea, después por absurdo, en vez de eso puse L es mayor a X. Y tal, y a partir de ahí llegué. No, pero no entiendo, porque vos lo que tenés que probar con esta hipótesis, o sea, que está acotado inferiormente, tenés que probar que tiene ínfimo. Entonces no entiendo por qué decís que pones esto, L mayor a X. Vos ya sabés que L es menor o igual a X para todo X en A. Esa es la hipótesis, es que el conjunto está acotado inferiormente. O sea, Sí, esto claro, acá o sea... no tiene sentido. Bueno, está. Gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda, pero es más a nivel conceptual. ¿Por qué 0 no es mínimo ni máximo? Perdón, no es mínimo ni ínfimo. ¿De cuál? La última que hicimos. Ah, no, porque esto, consideré que los naturales arrancaban en el 1. Si considerás que arrancan en el 0, es el 0. Ah, ok. Profe, una duda sobre el G del 4. Que es menos un medio a la n, todo eso a la n. O sea, eso no tendría nada. Menos un medio a la n. ¿Y Sí. n? Sí. ¿Así? Sí. Bueno, este conjunto tiene solo dos elementos, el menos un medio y el un medio, porque depende si... Ah, no, perdón, nada que ver. Menos un medio, no dije nada, cambio. Nada que ver. Menos un medio a la n. Bueno, ¿qué elementos tiene? El menos un medio, sí. Después tiene
El un cuarto. Menos un octavo, un cuarto. Un cuarto, ahí va, un cuarto. Después tiene el menos un octavo. Menos un octavo. Es decir, que se va alternando el signo, pero más allá del signo, si uno toma el valor absoluto, siempre tienen la forma 1 sobre 2 a la n, o sea que se van acumulando en el 0, por un lado y por el otro. Claro. Es como más menos 1 sobre 2 a la n, ¿no? Dependiendo de si n es positivo o negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, pero... ¿Qué pasa? No, seguí. Ah, bueno, entonces fíjate, ¿cuál es el ínfimo de este conjunto? Claro, es que yo había pensado que el ínfimo era el 0, pero viste que no puedo, o sea, hay valores que son menores. Claro, el menos un Entonces medio. no puedo ponerlo como ínfimo. El menos un medio es el ínfimo y el mínimo. Ah, claro. ¿Entendés? Porque es el más chico. O sea, Claro, y el un cuarto es el máximo y el supremo. El un cuarto es, a ver, un cuarto, claro, está bien, perfecto, porque más grande que este no encontrás nada, este me había entreverado. Claro. Este no era. Claro, ya entendí. Porque después es lo que te digo, después todo Claro, se muchas gracias. aproximando a 0. Como vos tenés dos valores, y después todos los demás se van acercando a 0, o sea que este es el mínimo y este es el máximo. Claro, sí, muchas gracias. De nada. Profe, ¿puedo una pregunta? Sí. Es medio para aclarar una bobada, pero está, tipo, que esté elevado a la n significa que, o sea, n en los naturales significa que sea elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, y así. Sí. Ah, está. Sí, Está. Ahora está más claro. Por ejemplo, menos un medio a la 1 es menos un medio, pero menos un medio a la 2 es un cuarto. Y menos un medio a la 3 es menos un octavo. Claro. Muchas gracias. ¿Y cómo marcas un límite? Tipo, ¿hasta dónde puede ir la función? No lo hago eso, no me importa. Porque una vez que yo observo que los números son todos de esta manera, o sea, todos tienen esta forma, más o menos 1 sobre 2 a la n, ¿tá? Yo ya sé que una vez que yo marqué el menos un medio y el un cuarto, todos los demás elementos del conjunto van a estar acá, van a estar entre esos dos. Entonces no me interesa marcar ningún límite ni nada, yo ya sé que acá tengo el ínfimo y acá tengo el supremo. Claro, pero el resto solo se va a acumular en 0, ¿no? Exacto, el resto se va para 0. Perfecto, entonces. Perdón, ¿no? El un cuarto, sé que estamos sobre lo mismo, ¿no? Pero es porque es menos un medio al cuadrado, y a partir de ahí se empiezan a achicar. Sí. Genial. Fíjate que Para probar que menos un medio a la 4 te daría 1 sobre 2 por 2, 4 por 8 por 2, 16. 1 sobre 16. Es más chico que un cuarto. Ok. Para probar que A está acotado inferiormente, tipo lo tengo que hacer por el absurdo. ¿En este conjunto me estás diciendo? No, en el otro, el ejercicio 7. Que es 1 sobre n igual. ¿Es este conjunto 1 sobre n tal que n en n? Sí. ¿Cómo probás que está acotado inferiormente? Digo que Es n con un más arriba, por los dos. O sea, Decime la cota inferior de este conjunto. el 1. Puede ser. ¿No? Sí. Pero para hacerlo, tipo, tengo que poner que... Cota inferior te estaba preguntando. El 1 no, porque el 1 medio es menor que 1. Te estaba preguntando cota inferior. El 0, entonces, supongo. Perfecto. 0 es menor o igual que 1 sobre n para todo n en n, por lo tanto está acotado inferiormente. ¿Solo esa es la demostración? ¿Para la demostración de que está acotado inferiormente? Claro. Sí.
Sí, Claro, porque sí. acotado inferiormente es que exista un número que es más chico que todos los elementos del conjunto, o sea que es exactamente esto. Pero llega a ser igual. ¿Qué? Llega a ser igual. No, nunca es 0. Pero Ahora, profesora, pero poniendo eso ya está o es necesario, porque eso Claro, esa es mi lo estoy pregunta. comprobando. La definición. Si vos querés probar que un conjunto está acotado superiormente, te basta encontrar, inferiormente quiero decir, te basta encontrar un K tal que K sea menor o igual que X para todo X en A. Y ya está, no hay que poner más nada, porque es la definición. En este caso, ¿cuál es la cota inferior? El 0. El 0 es menor o igual que 1 sobre n para todo n en n, o sea que ya quedó demostrado. Profe, en el ejercicio dice que para todo n en n, pero el n tiene un más arriba, supongo que positivo. No sé si, tipo, tiene algo que ver, o sea, si cambia Bueno, algo. capaz Sí, igual. que si dicen esto, quiere decir justamente que el 0 no está. ¿tá? Le debe llamar n cuando arranca en 0 y n más cuando arranca en 1. ¿Cambia algo en ese caso? Y en este caso sí, porque vos fíjate que dividir por 0 no podés. O sea, si incluís el 0 en los naturales, hay un elemento que no existe en tu conjunto. ¿Y cuál tenemos que poner entonces? ¿No entiendo? Claro, en vez del 0, ¿qué ponemos? O sea, Pero no es que en dicen vez de que... poner que el 0 es la cota... Eso están preguntando cosas distintas. El 0 es cota inferior, eso ya quedó establecido. 0 es cota inferior. La cota no necesariamente tiene que pertenecer al conjunto. Capaz que es eso lo que Claro, no. ¿por qué es cota inferior? Porque 0 es menor o igual que 1 sobre n para todo n. Ya está, es la definición. Ahora, Perfecto. Entonces, 0 no pertenece al conjunto. Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo sacar? no no existe mínimo. Claro, que no tiene mínimo. A no tiene mínimo. ¿Y el ínfimo cuál es? pues, 0. ¿Pero por qué? ¿Por qué 0 es ínfimo? Porque no importa Porque es la qué mayor de epsilon las cotas positivo inferiores. yo me tome, no importa qué cantidad positiva yo me tome, te encuentro un 1 sobre n que es menor a epsilon. Esa es la razón, que eso lo demostramos la clase pasada. ¿Entienden? El ínfimo es 0 porque no importa qué cantidad positiva yo me tome, hay un 1 sobre n en el medio. Entonces, ningún otro número positivo puede ser cota inferior. O sea que 0 es la máxima cota inferior. Claro. Bueno, vamos cortando por aquí. Chao. Profe, Sí. ¿dónde están las notas tuyas de las clases anteriores? Las cuelgo todas en el EVA. En el EVA hay pestañitas con las cosas de cada semana, y en esa pestañita hay una subpestañita que dice videos y material de clase. Está perfecto. Y una pregunta más. ¿Se puede decir que la proposición que pusiste al principio de la clase es falsa? ¿Cómo va a ser falsa si probamos que era verdadera? ¿Esa probamos que era verdadera? Claro. Fue lo que probamos al principio de la clase. ¿Cómo que es falsa? No entendí la pregunta. ¿Y la hipótesis no era falsa, lo de A menor igual que B? No, una hipótesis nunca puede ser falsa. O sea, el sentido de esta proposición es decir, si esto se cumple siempre, si A es menor o igual que B más epsilon para todo epsilon, entonces A menor o igual que B. O sea, todo esto es la hipótesis, o sea, es algo que tomamos como cierto, y esto es lo que queremos probar, la tesis. Está perfecto. Chao.